Ellos son peregrinos, ellos traen esperanza también. Y en este 2025 sigue esta propuesta tan, pero tan linda que también nos hace a todos. Vuelve, mira qué lindo, el diálogo de hermanos. Así lo presentamos con estas imágenes tan lindas que Ramiro Figueroa ha elaborado, donde el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov se unen para que a través de la palabra de Dios podamos sumergirnos en lo profundo de nuestro ser. Si están listos, los presentamos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, preparados ya en los estudios centrales de Sí. Radio María. No sé si se escucha, Mariana, ahí bien. Se Acá escucha, también. se escucha, Perfecto. sí, se recepciona. Qué lindas Perfecto. imágenes, qué linda Muy foto. bueno. Qué buena producción que ha hecho Ramiro de Cosa imagen. increíble. Qué Sí, bárbaro. gente que se parecía a Estuvo nosotros. bueno, ¿eh? Gente parecía a De nosotros antes. a los que Eran aparecían ahí. De antes. Sí. No, a los que no están en YouTube los invitamos que ingresen. Mariana, contanos cómo va eso después. Porque vale la pena la gráfica que ha creado, Sí. ver la gráfica. Esa O al final de diálogo Acá se sobre las mi- trae. casi al lado de mi cabeza está. Sí, sí, te sirve de equipa, mira. Sí, muy bueno. Bien, Muy qué lindo, lindo. ahí está. Las dos O. Una equipá y la cruz. Y la Sí. cruz. Las dos O Y la cruz. son las Sí, protagonistas. hermoso. Muy, muy Y el bueno. olivo, ¿no? Símbolo El de la olivo, paz. Símbolo de la paz y el encuentro. Hermoso. Claro. ¿Cómo vamos, Revero? ¿Bien? ¿Y cómo están? Bien, muy Re bien, esperándolos con mucha alegría. Así que, ¿cómo Sí. están ustedes? Cuéntenos. bien. ¿Estamos bien, Marce, creo? Sí. Sí, contentos de estar. Es un espacio que queremos mucho. Hace ya habían pasado un par de meses que Un no. par de meses donde nos teníamos que reacomodar Sí, nuestras varios. agendas complejas, la verdad hay que decirlo. Así es. Pero le hemos logrado acomodar como para estar. Cambiamos de día. Cambiamos de día, pasamos a los miércoles. El miércoles me van a ver muy presente en la radio. Tengo la mañana Sí. la catequesis, después tengo la catequesis de la tarde, la misa, aquí y después también Ah, bueno. enseñanza del magisterio de 10 a 11. Tenés completito. Perdón, de 11 a 11:45. Sí, No, pero bueno, decidimos cambiar el Está día bien. porque nos resultaba ya bastante complicado los viernes, tantos años, sí. y esperemos que bueno, que los oyentes del viernes se sumen al miércoles y No que sé los si del miércoles fue bien se avisado, sumen. Vero, ¿no? Que era el cambio, sí. Sí, habíamos avisado el cambio de día y la gente se va a ir acostumbrando también, lo vamos a ir reforzando en la medida que pasen estas jornadas. En torno a este primer programa y en torno a la Sí. circunstancia también de salud de muchos, pero por sobre todo del Papa Francisco, ustedes han elegido un texto bíblico que nos habla de la necesidad de curación y sanación, en realidad que tenemos todos, ¿no? Así es. Y de cómo esto acontece, como dice San Juan de la Cruz, con presencia y figura. Los males del corazón se curan con presencia y figura, ¿no? Ajá. Y esto es un poquito, los males de amor, dice Juan de la Cruz, se curen con presencia y figura, y de alguna manera toda enfermedad esconde por detrás un clamor de presencia amorosa que nos cobije, que nos cuide, que nos asista, y eso es lo que compartimos, y eso nos pone muy bien, nos pone de pie. Sí, habíamos elegido un texto donde aparece la primera mención a una persona enferma, el texto bíblico. En la Torah está en el capítulo 48 del Génesis. Sí. Y no sé si está ahí las placas, el texto, Sí, la lectura, todo preparado. lo Lo plaquita, compartimos, es compartimos. una producción Esta increíble. producción Sí. Vale la pena ingresar a YouTube. Va. Claro, Mariana, contame vos cómo vamos. Sí. Sí, vengan en YouTube, ahí está. 130, dice Mariana, ahí YouTube lo está Live chequeando, sería, ¿no? perfecto. Sí, sí, El sitio, ¿cómo se Claro, llama? directo, Radio streaming María. Radio directo. María TV. Radio María TV. Radio María Argentina. Radio María Argentina. Argentina. En YouTube como Radio María Argentina Radio estamos. Así que búsquennos Suscribite, allí dice para Mariana. Claro. poder adentrarnos. Lo que pasa es que yo no me puedo Claro, ver en toca vivo la ahora campanita y porque suscribite. estoy en vivo acá. Es una Sí. paradoja. Claro. No importa, después suscríbete. Sí, Bueno. lo voy a hacer, por supuesto. Vamos al texto, si les parece. Vamos a la palabra, vamos al texto. Plaquita entonces del Génesis capítulo 48 a partir del versículo número 1 y dice así. Algún tiempo después avisaron a José de que su padre estaba enfermo. Tomó entonces con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín, e hizo anunciar a su padre, mira, tu hijo José ha venido a verte. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en la cama. Dijo Jacob a José, el Dios de las alturas se me apareció en luz, en el país de Canaán, y me bendijo diciendo, mira, yo haré que seas fecundo y te multipliques. Haré de ti una asamblea de naciones
y te daré a ti y a tus descendientes después de ti este país como una propiedad eterna. Qué hermoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Muy texto en bien. hebreo, alguna de las partes dice, Marcelo. Sí, el pedacito que quiero remarcar es el de el versículo 2, donde dice, Vayaged le Jacob, o sea, le fue dicho a Jacob o Israel, que es la misma persona, Vayomer y Nebinja, y le dijeron, he aquí que tu hijo Yosef, José, va eleja, o sea, viene a vos. Bait Hasek Israel, Vayeshev a la mitad. Y lo que leímos como traducción era como que se esforzó Jacob o Israel y se sentó en la cama. Cuando uno lo lee en hebreo, es espectacular la mini diferencia. A ver. Porque Bait Hasek, que viene de la palabra Hasak, que es fuerza, por eso esforzarse está bien, pero en realidad uno lo puede leer, pero directamente, sin interpretar, digamos, lo puede leer, se fortaleció Jacob. Claro, no se violentó, fue No se esforzó, Claro, no que se esforzó, se fortaleció Claro. cuando, solo con la mención de que estaba José. por venir, porque todavía no había llegado. Qué maravilla. ¿Entendés? O sea, está enfermo, enfermo. Aparece la enfermedad aquí, antes no había enfermedad. Claro. Entonces, en el texto bíblico, ¿no? Entonces uno dice, el mero hecho de que le avisen que están viniendo a visitarlo, o sea, que hay alguien que se ocupa por él, hay Le alguien que hizo está mucho pensando bien. en él, ya le hace bien, y ya eso le permite un mini avance, es decir, estaba acostado, uno se lo imagina acostado en la cama, y acá ya se Se puso sentó, de pie. o sea, se fortaleció. Y esto es muy importante porque toda visita a una persona que está enferma, aun sea una visita física, aun sea una visita espiritual, porque uno reza por esa persona, de alguna forma lo fortalece. El Talmud va a decir algo hermoso, va a decir que la visita a los enfermos le cura un 60avo de la enfermedad, Qué bueno. que es una cosa muy linda. Obviamente uno dice, ojo con las matemáticas, porque uno dice, lo visito 60 veces y ya se cura. Sí, No, no. porque cada vez es un 60avo. Claro, Entonces se va claro, achicando. claro. Pero digo, porque no hay que pensar que una visita en realidad lo que hace es un milagro. Pero Dispone, sí, y es un milagro de amor. Es un milagro de amor, ahí está claro. Claro. Pero sí te dispone y te predispone a fortalecerte. Así es. ¿No? Y vos ves, sabés que te vienen a visitar y algo trae el que te visita, exactamente. sobre todo su cariño, su amor, su misericordia, su ternura, su preocupación por vos. Cuando uno está enfermo y no la está pasando bien y tiene que estar de reposo y el resto de la actividad sigue para el resto como es la dinámica de la vida, sin duda que estas presencias, que también hay que saberlas medir, porque si está muy delicado, No, la por visita supuesto. A es veces, por un si es tiempito, molesto, después uno claro. el enfermo dice, se entra a mover y fíjate si no está dado el tiempo, ¿no? Pero esa visita es muy saludable, es muy saludable. Vos sabés que en la tradición cristiana, Jesús, que aparece sanando muchas veces en el Evangelio, para cada una de las sanaciones que hace, siempre interviene en palabra y en algún gesto. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y el gesto me parece que es lo que nos pone de pie, que es la cercanía, el contacto con el otro, la empatía con su situación y el ánimo, el ánimo. Finalmente, las enfermedades, lo sabemos por el avance de la ciencia, tienen todas ellas un componente psicosomático, es decir, donde lo espiritual, lo anímico, lo psicológico, También, está siempre afectando a alguno de nuestros órganos que entran en crisis y por eso estamos enfermos, y es bueno tenerlo en cuenta porque también así como nos enfermamos porque muchas veces influyen sobre nuestros órganos que se ven dañados, algunos procesos interiores o situaciones dolorosas de estrés o de otras circunstancias que hemos atravesado, así también hay que decir que nos curamos cuando la presencia del que aún estando herido, con su presencia nos regala sanidad. Y eso me parece, sobre todo cuando viene con cariño, con afecto. Hay gente que más vale no nos venga a visitar. Digamos, ¿no? Uno dice, está bien, quédate en casa, manda un mensajito. Porque no es cualquier tipo de visita. No, por supuesto. Esta visita es muy significativa para Jacob, ¿no? Por supuesto. Es José, hijo su y hijo nietos, muy querido. hijo Claro, y nietos. claro. Pues es que quiero contarte y contarle a nuestra gente de Radio María
en hebreo la palabra jolé, que significa enfermo, yo creo, no es que creo, digo, viene de una raíz hebrea que está vinculada a algo de vacío. Ajá. Hol en hebreo se dice, por ejemplo, a los días que no son sagrados, se llaman días hol, que uno lo podría traducir como profanos, pero no profano de malo, sino ¿Feriado? no es feriado, sino es un día común, un día de semana, ¿entendés? Entonces, y la idea de hol, que de ahí vienen muchas palabras hebreas que tienen como huecos, ¿no? Hol. Es como un hole en inglés. Claro. De ahí viene, en serio. Claro. La palabra hebrea hole en inglés viene de hol en hebreo, que es algo que está vacío, como un huequito. En este sentido, hay como una sensación, cuando estamos enfermos, de que un poco nos vaciamos de algo, que puede ser, nos vaciamos, a veces uno hasta abandona un poco la fe también, ¿no? Se vacía un poquito de la presencia de Dios, a veces también uno se pone a cuestionar con derecho, ¿no? Sí, porque uno le patalea. Patalea, y no está mal el pataleo, con un mesura, saludable ¿no? temor Con de mesura, Dios. tal cual. Pero es interesante entender que cuando uno empieza esta sensación de vacío, está bueno la idea de que sepa la persona que hay alguien preocupado por él, que puede ser alguien físico, como dijimos antes, o Que alguien llena ese espacio. que llena ese espacio. Hay experimentos extraños que leía acerca de gente gente que está como en una especie de situación, supongamos, así en estos experimentos con mucha gente, en donde cursan una enfermedad, entre comillas, fácil de medir en términos estadísticos la mejora o no. Y se hicieron experimentos en donde, supongamos, no sé los números, pero los invento, pero la idea es esta. 100 personas, no sé, suponete, qué sé yo, tenían gripe, por decir cualquier cosa. 50 les avisan, miren, por ustedes hoy en la iglesia, en la sinagoga, donde sea, van a rezar. Y a las otras 50 que tenían la misma enfermedad, no les dicen nada. Y evalúan si hay algún cambio. Claro. Y te digo, estadísticamente, científicamente, está comprobado que hay un mini, pero recontra mini, ¿está bien? Sí. Mini. Una mini diferencia a favor de aquellos que le avisaron que van a rezar por ellos, ¿está bien? No es que se curaron y los otros no, pero hay una mini diferencia. Esa mini diferencia, lo más loco, ¿sabes cuál es? Que se hizo el mismo experimento sin decirles, y esto es genial, sin decirle a esos 50 que estaban rezando por ellos, y le dijeron, recen por A, B, C, con el nombre, recen por A, B, C, D, y ese mini se volvió a repetir. Es decir, inclusive... O sea, hay una transmisión hay algo que extraño. hay algo extraño. Sí, nosotros llamamos eso, en nuestra fe, digamos, nuestro credo, llamamos la comunión de los santos. Me encanta cómo se llama. O sea, es como que, y Juan Pablo II, San Juan Pablo decía, así como hay una comunión entre los virtuosos que nos damos una mano mutuamente para salir adelante, también hay una comunión de los pecadores, digamos. Hay una red de mal, digamos, que opera, bueno, que son, después se pone de manifiesto, digamos, ¿no? En los actos delictivos o en lo que se quiera identificar como que no hace bien la sociedad. Y en este sentido, Marcelo, viene bien porque para nosotros orar por los enfermos, interceder por ellos, es un mandato de caridad. Totalmente. Y bueno que lo digas, que lo cuentes, porque nos hace mucho bien a la hora de insistir en ese sentido, ¿no? Hay un texto de... bueno, el texto de la oración de intercesión de Abraham es clave, ¿no? Como oración de intercesión, cuando reza por Sodoma y por Gomorra, ¿no? Para que no se destruya, ¿no? Después finalmente, pero como para mí es un modelo de insistencia ese, ¿no? De cómo Dios espera en esa insistencia, ¿no? Bueno, fíjate que de hecho, para buscar una oración vinculada a los enfermos, en el texto de la Torá hay una que es la más clásica, que es lo que en la tradición judía se conoce como la oración más corta de toda la historia,
¿Quién la dijo? Moisés. El mismo que dijo la más larga, que estuvo 40 días y 40 noches pidiendo perdón. Ahora, ¿cuál fue la oración corta? Cuando su hermana Miriam le agarra una especie de lepra. ¿Qué dice Moisés? Dice en hebreo así: El na refanala. Son 5 palabras. Significa el na refanala. Significa Dios, por favor, curala. Qué hermoso. Mira qué oración. Uno dice, bueno, a veces uno se la viene, jugó. claro, viene y nos preguntan, che, ¿cómo es una oración? Yo quiero hacer una oración por tal o cual persona. Por supuesto tenemos una fórmula que después yo te la quiero contar. Sí, sí. Pero en realidad la oración que sale del corazón siempre llega al corazón y siempre llega a Dios. Y uno le puede mostrar, mira, abrí el libro de Números, el libro de Bamidbar en hebreo, fíjate lo que rezó Moisés por su... Ni dijo el nombre. Digo, Dios, por favor, curala, por favor. Eso es todo. Y es en lo sencillo y en lo así contundente, pero que le brotó del alma, bueno, es una oración. A vos te lo pregunto por curiosidad. Cuando hay un enfermo, Sí. al rabino lo invitan a orar por ese enfermo. Por supuesto, Y no poner solo el las manos, rabino, la comunidad. sino en la comunidad nosotros tenemos en cada momento Pero de la visita oración. al enfermo, No, hay la una- visita al enfermo lo hacemos, sí. Pero hay una oración para él. Sí, se la Nosotros llamamos decimos. eso la unción de los enfermos. Claro, ¿no? vos lo haces con aceite. Con aceite, Exacto. claro. Nosotros con la palabra. Sí. Sin aceite. Una vez me dejé el aceite en tu casa. Una vez me En tu acuerdo auto. del frasquito quedó en mi auto. Sí. Lo tuve varias Después- semanas. después lo recuperamos. Después lo recuperás. Sí. Nosotros la oración tradicional se la dije al Papa. Ah, mira. No la última vez, sino la anterior, que tenía un poquito más de tiempo. Entonces le digo, te voy a hacer la orajá, la oración, Qué lindo. con el nombre, se utiliza el nombre de la persona. ¿Y la mamá? Muy bien, con el Sí. nombre se asocia el nombre al nombre de la mamá. El Papa es, bueno, Jorge o Francisco, hijo de Regina, es el nombre de la mamá del Papa. ¿Y por qué se usa el nombre de la madre? En la tradición judía es como que, de manera así más metafórica, es como si Dios tuviera como 2 direcciones, suponete que tiene 2 casillas de correo. 2 casillas de correo. Una es la beta más así como inflexible, más así poderosa, ¿no? De superpoderoso, Del Dios del Dios omnipotente, sí, omnipotente. ¿no? Y esa es como el lado más como severo y justo. Pero Su el otro, señorío. exactamente, como esa idea de señor, de poder, Sí. de creador, de bueno. Sí. Es como el lado más de Señor, justicia. sí. ¿No? La otra casilla de correo es el lado de la misericordia. Es el lado así. Misericordia en hebreo se dice Rahmanut o Rahamim, que viene de la palabra Regem, que es útero. Útero, materno. Porque es el lado más maternal. Claro. ¿Entendés? Entonces es como que cuando Ahí uno... decimos que Dios tiene un rostro materno. Correcto. Entonces es como que uno apela a esa atar, condición de exactamente, es como mujer. tal Dios, cual, por más decirlo maternal así. tal cual, en donde uno busca el lado piadoso. Entonces, para marcarlo, se asocia a la persona que está enferma en la oración con el nombre de su mamá. Qué bueno. Entonces, esa es la Es tradición. como el rostro materno instruido en la oración como Exacto. lugar de Y misericordia. lo y de otro transformación. interesante es que no se hace por esa persona sola. Siempre. Y eso es una cosa linda porque muestra conceptualmente, claro, es como decirle, bueno, suponete que se mejore Jorge, el hijo de Regina o Regina, Y todos los familiares de Jorge. y entre todos los que están enfermos. O sea, qué lindo. es como que vos decís, Claro, no quiero entre que solamente todos, se Jorge y mejore demás. Jorge, pero todos los que están enfermos. Qué hermoso. Porque eso te da como una fortaleza más, porque no pedís solamente, Por tu interés. claro, es como que vos integrás tu interés, que está muy bien, pero no te olvidas de los demás, ¿entendés? No es egoísta, no es No que sé si- mi Si enfermo. no te acordás del texto ese que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece en Marcos y creo que también en los otros, en Mateo y en Lucas, los amigos llevan al amigo enfermo, y como no tenían cómo hacer para que Jesús lo atendieran, abrieron un hueco en el techo y lo depositaron. ¿En el techo? Abrieron un hueco en el techo y lo bajaron. Mirá, Este, no lo y recuerdo. en esa estaba paralítico, era un día sábado,
hay toda una discusión Sí, ahí sobre para el nosotros sábado, si se sí. puede hacer el sábado o no. Bueno, la rigidez de un cierto sector Sí, que había del también. Sí, tradicionalismo sí. hebreo que lo impedía. Que no, quiero decir, no es en todos los No, casos por así. supuesto, sí, Eso sí. yo Pero había que lo había. Pero bueno lo había. decirlo en este Sí, espacio, es ¿no? bueno decirlo. Entonces, cuando lo bajan, lo que mueve a Jesús a hacer el milagro es el amor de los amigos. Claro. Bueno. El amor de los amigos. O sea, esto que decimos, ¿no? Por eso es que hay que ser generosos en el clamor, digamos, ¿no? Generosos. Y bueno, y dejarse llevar por lo que el Espíritu reza. ¿Y esa oración cómo es? Esa oración se suele decir así: Mishe Beraja Boteinu, Abraham, Isaac y Jacob, que significa aquel que bendijo a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Beimoteinu, nuestras matriarcas, Sara, Rivka, Rachel y Lea, las 4 matriarcas, Uye Barej, que bendiga, o sea, que Dios bendiga, Etajole, a la persona que está enferma, de nombre XX, Jorge, hijo de Regina, hijo de Regina, Beu Ishlachlo, y que le envíe Braja, su bendición, Berrefuash Leima, de curación completa, Refuata Nefesh, la curación del alma, Refuata Guf, y del cuerpo, Betoch Sharjo le Israel, Betzadke Olam Benomaramen, entre todos los enfermos de nuestro pueblo y de todos los buenos, de toda la buena gente de toda la humanidad, y decimos amén. Amén. Es así digamos, la fórmula. Más allá que uno puede decir como Moisés, Dios, por favor, curala. Curala. Pero la fórmula así como que se pronuncia técnicamente. ¿Y hay, por ejemplo, oraciones carismáticas por la sanación? Uno que impone la mano a un enfermo y reza lo que el Espíritu le sugiere, ¿no? No es que nosotros no lo tenemos eso como Pero muy... se suele dar. Puede ser. No es algo muy habitual dentro del pueblo Está judío. bien, No, está no. bien. Nosotros sí se da como oración de sanación, digamos, ¿no? Hay personas que tienen ese don. Sí, yo creo que sí. De curar, realmente de curar. Pero, ¿qué tenemos por ahí? Algunos mensajes que fueron llegando en este ratito, queridos hermanos. Qué buena la vuelta, dicen desde Tucumán. No importa el día, lo seguimos. Bien, Omar bueno. dice, la oración alivia, no hay dudas. Mirta de Corrientes, tengo la costumbre de visitar enfermos y orar por ellos. Me hace bien a mí y creo que también a ellos. Seguro. Darío de Córdoba dice, a veces pienso que la oración por el enfermo se traduce en una mirada que acompaña sin palabras. Muchas veces. Y Sandra dice y pregunta, ¿cómo continuó la historia? Me quedé con dudas. ¿Israel se curó después de la visita de su hijo? ¿Cómo continuó la historia? No se curó. Lo que sí hizo fue reunir a los hijos, ya estaba grandecito, y bueno, bendecirlos. En realidad tenía como una especie de don profético, y lo que hizo fue a los 2 nietos. En realidad ahí hay una escena que alguna vez la charlamos en algún programa, que agarra a los nietitos, a los 2 nietos, Efraín y Menashe, o Efraín y Manasés, que se los trajo José, su hijo. O sea, son los hijos de José. Que los bendice y pone las manos cruzadas. Es como que pone la mano derecha sobre la cabeza del hijo menor y la izquierda sobre la cabeza del hijo mayor. Y José le dice, no papá, es al revés, este es el mayor y este es el menor. Y Jacob, Israel, ya viejito, bien viejito, dice, no, como lo tengo claro, pero en realidad esto va a ser así. Todo eso, que parece una escena medio extraña, en realidad estaba vinculado a que ya desde Caín y Abel, los primeros hermanos, en toda la historia bíblica hasta ese momento hay siempre un conflicto de hermanos. Y quién es el mayor y quién es el primogénito y los celos. Y entonces la última enseñanza, en realidad, con respecto a los nietos de Jacobo, Israel, lo que hace es poner en evidencia que, bueno, tal vez esta visita que lo fortalece, ¿no? Esta visita al enfermo, lo que hace es que pueda Jacob despedirse de sus nietos y de sus hijos, bendiciéndolos y poniendo en evidencia que los hermanos, bueno, tienen que tratarse como tales. Entonces, hasta hoy, después, eso sucedió hace unos 3.500 años, más o menos. Y hasta hoy vos sabés que cada vez que uno bendice a sus hijos varones, dice las mismas palabras que dijo Jacob en esa escena, y es Simha Elohim que Efraín Bejimenashe, le dice a su hijo José,
así va a bendecir nuestro pueblo a sus hijos, que Dios te haga como Efraín y Menashe, y menciona primero al menor y después al mayor, como diciendo, ¿entendés? No se peleen, cosa que bueno, después no cumplimos mucho. No, quería que le compartía fuera del aire a Marcelo Vero, queridos oyentes, la oración de sanación que oramos nosotros cuando damos la unción de los enfermos, que dice: por esta santa unción y su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y yo preguntaba si eso es con aceite siempre. Sí, sobre las manos, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Y eso es el mismo aceite sobre la frente. Cuento una historia muy llamativa, en orden la pregunta, Vero, ¿se curó o no se curó? Yo estaba al principio del ministerio en Ferreira, voy a la clínica Ferreira porque me llama una familia, era Domingo de Ramos, me dice: mi papá está muy delicado, se está muriendo. ¿Usted puede decir? Por supuesto. Fui, le llevé la unción. Fui a la casa de mis padres, comí, dormí la siestita, vi un partido de fútbol, me volví a la parroquia, pero antes de volverme voy a ver cómo está el enfermo. Pasé a verlo. Cuando pasó a verlo, veo un tipo parado en la cama. Le digo: perdón, digo, yo estaba buscando a una persona. No, soy yo, me dice. ¿Qué tal? Escuchá, padre, la pregunta es: ¿se curó? Sí, se curó. ¿Usted me confesaría? Lo confesé, hermosa confesión, a los 2 días se murió. Mirá, a mí me pasó un poco peor. Yo la primera... Pero bueno, eso me pareció como muy llamativo. O sea, la persona recibió la gracia de la sanidad y la gracia de la reconciliación por el sacramento de la confesión. Bueno, yo te voy a confesar como vos sos mi padre. No te puedo confesar. No, yo te voy a confesar así. Total, estamos nosotros dos solos. Sí, no hay nadie. Yo era seminarista, jovencito, tendría 19. Anécdotas en diálogo de hermanos. Es un espacio que tenemos que abrir dentro del programa. Tendría 19, a lo sumo 20 años. Y estaba en Buenos Aires. Y una familia que venía, yo estaba como en una sinagoga, y era como el rabino, porque no había rabino, era el seminarista estaba a cargo, entonces estaba yo. Era como si fuera un rabino en chiquito. Exactamente. Bueno, entonces me avisan que había tenido un accidente un chico que yo lo conocía, un par de años menos que yo, que siempre venía con la familia, una familia divina, que había tenido un accidente, que con un colectivo, qué sé yo, si podía ir a verlo al Hospital Durán, me acuerdo, como si fuera, había un hospital en Buenos Aires, ahí cerca del Parque Centenario. Bueno, entonces voy, estaban los padres, entro con los padres, está en terapia intensiva, y bueno, vamos caminando, y le digo: ¿dónde está Alejandro? Entonces seguimos caminando y dice: está por allá. Bueno, llegamos a una cama, y me dice: está Ale. Y yo lo miro, y no era Ale. Entonces le digo: no, pero este no es Ale. Y los padres me miran y me dicen: sí, es Ale. Claro, Ale estaba como muy... destruido. Sí, muy como entre roto, hinchado, todo. Y cuando yo lo miro y veo que es Ale, me desmayo. O sea, yo que iba a ayudar a la familia, a hacer una oración, algo, cuando me di cuenta que era Ale, ¿te desmayaste? Me desmayé en la terapia intensiva. Y a los minutos aparezco en una camilla al lado del pobre Ale, y los padres diciéndome: oh, ¿cómo te sentís? ¿Ya estás mejor? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Un desastre. De ahí en más ya aprendí, pero bueno, mi primera visita fue así. Fue mi primera visita en serio a una persona que estaba internada. Un desastre. ¿Y Ale seguro? Y Ale, en ese momento... También le pasó lo mismo como a tu historia. En ese momento se mejoró un poquito, pero después ya no. Sí, bueno, es un accidente terrible. Sí, pero, bueno, evidentemente cuando uno va a visitar a un enfermo y tiene empatía, está bien, nosotros después vamos aprendiendo con las canas, pero a veces, obviamente, viste, el corazón te duele, y más si son chiquitos, donde vos ves tanto dolor, que la verdad, tanto sufrimiento, inexplicable, por supuesto. Además, donde hemos hecho compartir otro momento, las palabras están de más. Uno tiene que acompañar, como decía un oyente, en silencio o con una oración sencilla. Una mirada del silencio. Y punto. Y no ponerse en teólogo, no es momento de teología ese. Te querés explicar lo que no tiene explicación. Totalmente. Entonces,
me parece que igual... Sí, la compañía es Sí, una gran- sí, una gran- sí. Si este programa sirve también para que, bueno, todos aquellos que tenemos gente cercana o no tan cercana, enferma, que sirva este programa también como envío de energía Eso, linda, sí, y no, de y eso, fe y de vos sabés esperanza. que en muchos hospitales, muchas personas adultas mayores Claro. escuchan la radio, bueno, que Por les supuesto. mandamos una bendición desde Pero por aquí supuesto, ahora, ¿no? por supuesto. Además hay mucha gente que vos decías, lo psicosomático, pero también hay un elemento más que lo podríamos llamar lo espiritual, Claro. en el sentido siguiente, que hay mucha gente que tiene una enfermedad, pero está tan sana, que no se puede creer. Y al revés pasa lo mismo. Hay mucha gente que no tiene ninguna enfermedad, pero que está tan enferma. Claro, no tienen física, pero están No, enfermos. exacto. Y es increíble cómo nuestras tradiciones, las religiones en general, nos preparan, Claro. ¿no? Nos preparan para cuando llegan esos momentos que no te desarmen tanto, Claro, ¿no? claro. Que no te desarmen, porque vos tenés como si uno es como que tiene el suficiente entrenamiento, llamémosle así, entrenamiento Para salir al espiritual, ¿no? Como para agradecer, afrontarlo. para reconocer, para saber que somos limitados, para sentirnos, bueno, parte de un todo con sentido, o sea, todo lo que la fortaleza de nuestras tradiciones nos va como enseñando. Cuando llegan los momentos de enfermedad, no quiere decir que vos te vas a curar mejor que otro, Claro. pero sí que vas a tener como un modo de atravesar La esos enfermedad momentos oscuros con otro espíritu. con otro espíritu. Y me parece que eso también es importante. Y también hay que reconocerlo y agradecerlo, ¿no? Porque no es lo mismo el enfrentarlo. sentido de, Exacto, ¿no? no es lo mismo Sentido de. enfrentarlo como con un sentido que sin eso. Sí. ¿No? Bueno, yo te llevo a un lugar muy doloroso para tu pueblo, que son los campos de concentración. Ujú. Las historias de gente con una fuerza de resiliencia Sí, sí. en medio de semejante horror humano Sí, sí, es sí. porque le encontraron sentido. Sí, sí. Víctor Sí, Frank, es el así. otro, digamos, el gran... Así es. Víctor Frankl como entre el otros, el como prototipo. como el digo. prototipo, Sí, ¿no? sí, De sí, quien sí. dijo, bueno, el hombre en la búsqueda de ese sentido Así en medio es. de las penas, digamos, ¿no? Tal cual, por eso digo que es muy importante, bueno, por supuesto toda la tarde la radio, ¿no? Pero en todo el sentido, en cualquier tradición religiosa, la verdad es que me parece fundamental que en lo cotidiano nos vayamos, Atravesemos, claro, sí, ¿no? sí. Nos vayamos tiñendo de sentido, Así que lo es. hacemos, y eso El también, por qué y el para qué muchas veces. por ¿no? supuesto, ¿por qué? ¿Para qué? Aún en la nube, en la en la incerteza. oscuridad. Exacto. Entonces, es como que nos preparan no solamente para momentos lumínicos, sino para caminar en lo Atravesar oscuro. en las oscuras Sí, quebradas, sí. como dice el Salmo. Exactamente. Y la verdad es que, como bien decís, el Salmo 23, aun cuando ande por el valle de las tinieblas, no Ahí temeré está. mal alguno porque Dios Tú estás conmigo. está conmigo. El buen pastor. Bueno, Berito, llegamos aquí. Contanos vos. Gracias. Qué hermoso volver a verlos juntos. La gente está diciendo esto Igualmente. mismo en diferentes palabras, desde Tucumán, desde Córdoba, desde Entre Ríos. Gracias les están diciendo por la vuelta porque están haciendo mucho, pero mucho bien. Por lo cual, Gracias. volvemos a renovar este encuentro El el próximo próximo miércoles, miércoles. pasaditas Así es. las 5 de la tarde. ¿Les parece? Dale. Por supuesto. Abrazo, Vero. Esperamos tu propuesta. Abrazo Me grande. comprometo a decir algo cuando me escriban por el chat. Por favor, aunque sea una manito así. Gracias. Un dedito, padre. dice por lo menos. A ver si no Un contesto, le dedito. cuento a los oyentes. Gracias. Chao. Muchas gracias.